comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Derecho a la Radio. Como cada miércoles en punto de las 19 horas, transmitimos a través de la frecuencia modulada en 94.9 desde la estación Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. También les invitamos que nos sigan a través de la red social de la Facultad de Derecho, Facultad de Derecho Oficial, y también del canal de YouTube donde se encuentra albergado este programa. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, como todos los que hemos tenido, y bueno, como cada programa se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, no, feliz de saludarte a ti y a nuestra amable audiencia, por supuesto, recordándoles que pueden sintonizar esta retransmisión todos los sábados en punto de las 13 horas del día, en donde en esta misma estación radio 94.9. El tema de hoy, Enoch, está súper interesante, es el de la pena de muerte. Así es, Bárbara, y bueno, si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho, con la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien dará lectura a la editorial de este día. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el editorial de hoy se titula Derecho Penal del Enemigo y Pena de Muerte, sin fundamento y uso filosófico. La teoría del derecho penal del enemigo tiene su origen en el llamado funcionalismo penal de Jacobs, con implicaciones sobre la teoría de la pena y sobre los delitos de peligro abstracto, extendiendo dicha teoría a su análisis a todos los campos del sistema jurídico, construyendo o rememorando la figura del enemigo y destacando su carácter simbólico en la vía punitiva del derecho penal. El estudioso del tema, Bernardo Belsunegui, afirma que se han cortado piezas teóricas de aquí y de allá para ilustrar el concepto de enemigo, bajo la intuición de que esa es la clave del arco salvador de la creciente delincuencia en delitos graves de relevancia social y que tiene que tener un solo andamiaje teórico antes de proceder a colocarlo como traje comunitario de la gran metáfora del enemigo, al que hay que aplicarle incluso la pena de muerte, lo que sucede en países como China, en donde prevalece la ideología de que la comunidad está sobre el individuo, o en los Estados Unidos, en donde no se entiende la pena de muerte ante una filosofía liberal que preconiza que el individuo estaría sobre lo comunitario. En un estudio de 2003, Jacobs orienta todos sus esfuerzos a contraponer el derecho penal del enemigo y el derecho penal del ciudadano. Así da el tratamiento de ciudadano al autor en delitos comunes y el tratamiento de enemigo al sujeto como fuente de peligro en delitos graves de relevancia social, en un intento de fundamentar la noción de enemigo en la tradición de un justnaturalismo de pacto social. Sin embargo, como afirma en parte el profesor Belsunegui, tanto desde la perspectiva de la libertad natural como desde la ciudadanía, el filósofo Emmanuel Kant ya había anticipado esa imposibilidad lógica y ética de asociar derecho y enemigo justo, pues en el derecho con base ética solo existen ciudadanos aún tratándose del derecho penal, ya que la categoría de enemigo es propia de un estado de guerra en que el Estado de Derecho ha fracasado. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Enoch, ¿continuamos? Así es, Bárbara, con este tema tan interesante que es la pena de muerte. Y bueno, ¿quién mejor para desarrollar ese tema que el doctor Manuel Vidaurri Arechiga? El doctor Manuel Vidaurri Arechiga es profesor investigador de la Universidad La Salle Bajío, pero también es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Red Académica Internacional por la Abolición de la Pena Capital. Le agradecemos, doctor Manuel Vidaurri Arechiga, que esté presente con nosotros en ese su programa Derecho a la Radio. Bienvenido. Muchas gracias. Es verdaderamente un gran honor participar en esta actividad radiofónica de divulgación del pensamiento jurídico y sobre todo con un tema tan complejo como este que han decidido presentar a su audiencia el día de hoy. Así que un saludo respetuoso para don Enoch Francisco, para Bárbara Mancera
y a toda la audiencia que se toma el tiempo de escuchar estas participaciones. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Y bueno, para empezar a entrar en materia, nos gustaría, si nos puede apoyar a distinguir entre la pena de muerte del asesinato como tal. Bueno, a ver, digamos que serían dos cosas distintas. El asesinato implica efectivamente una conducta a través de la cual se priva de una manera muy agresiva, muy violenta la vida de otra persona, se censura, se anula definitivamente. Pero en el caso de la pena de muerte se ha entendido como la consecuencia jurídica por determinado tipo de comportamientos, generalmente muy graves, muy alarmantes socialmente. Pero en este sentido yo quisiera decir que si el Estado puede matar, entonces puede hacerlo todo. Esto lo decía Daniel Sueiro, que era un periodista y escritor español crítico de la pena de muerte, y que me parece muy emblemática en el sentido de asociar la idea de que asesinato y pena de muerte significarían exactamente lo mismo con diferentes actores. Ahora, doctor, justamente a partir de lo que usted acaba de responder, surgen varias inquietudes. Una de ellas es si dentro de las corrientes del derecho penal, el causalismo, el finalismo o incluso el funcionalismo, ¿en cuál quedaría justificada o no justificada incluso la pena de muerte? Bueno, yo creo que lo acaba de decir el profesor don José Ángel Méndez Rivera, quien saludo también con mucho afecto, que no hay una fundamentación legítima o filosófica para el asunto de la pena de muerte. Y cualquiera de estas corrientes penales se referían más o básicamente a la explicación de la teoría del delito y no tanto a la consecuencia jurídica. De modo que independientemente de si se sigue una tesis causalista ya erradicada, un finalismo casi en decadencia o un funcionalismo en vías siempre de perfeccionamiento, debemos tener en cuenta que lo que nos implica hablar de la pena de muerte es una decisión político-criminal. ¿Qué quiere hacer el Estado frente al fenómeno delictivo y sobre todo en relación con las conductas más graves, más perniciosas o aquellas que resiente de mayor intensidad la sociedad y que reclama una respuesta del Estado pues enérgica, firme, en la cual por supuesto yo no suscribo que sea necesariamente la pena de muerte la mejor respuesta ni la más adecuada. Oiga, doctor, y bueno, justamente en este debate acerca de estar a favor o en contra o argumentando sobre la pena de muerte, suele haber tres principales posturas o argumentos. Está el argumento retributivo, el preventivo e incluso el de indignación social. ¿Qué opinión le merecen a usted estas tres posturas? Mira, muchas gracias, maestra Bárbara. Pues son planteamientos que a lo largo de la historia del derecho penal, que va asociado directamente con la historia de la propia sociedad, se han pretendido utilizar como fundamentaciones o bien el carácter retributivo, es decir, la respuesta a la conducta simplemente por la conducta cometida sin ningún propósito específico, o el preventivo en aras de mandar un mensaje al resto de la sociedad en el sentido de qué es lo que le interesa, qué es lo que le preocupa y qué es lo que puede suceder con aquellas personas que transgreden determinados bienes jurídicos. Y claro, ni el retributivo ni el preventivo parecen justificar de ninguna manera esta aplicación. Pues está claro, por ejemplo, en el caso de la medida preventiva, que la pena de muerte no inhibe la comisión de delitos. Esto está empíricamente demostrado, el hecho de que exista la pena de muerte en muchos países todavía, en China, por ejemplo, en Irán, en Pakistán, en Estados Unidos, aquí cerca de nosotros, ha demostrado que la pena de muerte no ha inhibido la comisión de delitos. Pero, por si fuera poco, tampoco la indignación social lo resuelve, porque si ese fuera el caso, entonces habríamos retornado a un estado de barbarie. Si todo lo queremos resolver matándonos entre nosotros, pues evidentemente no habíamos progresado como humanidad y el concepto de dignidad humana habría quedado relegado al último lugar de la vida de las personas. Ahora, doctor, justamente a partir de lo que se acaba de referir, hay quienes afirman que el argumento, por ejemplo, del error judicial para oponerse a la pena de muerte no tiene sentido. Incluso, pues, es una cuestión de procedimiento jurídico y no de fundamento ético. ¿Qué opina usted al respecto? Pues evidentemente están en un error, ¿no? Imagínense usted, a ver, vamos a poner un ejemplo muy rápidamente. Sé que los tiempos en la radio siempre son muy limitados, pero imaginen que usted es detenido por la autoridad, por la policía de este país, ya saben, las problemáticas que enfrentamos en ese punto,
Es detenido, acusado de un delito que evidentemente no cometió, ¿no? Y que la sanción, estoy hablando hipotéticamente, por esa conducta fuera la de la pena de muerte. Y usted alega, efectivamente, todos los argumentos que están a su favor, pero no logra demostrar su inocencia durante el juicio. La pena se le aplica a la muerte hasta que aparece una prueba superviniente, por ejemplo, o elementos que demostrarían su inocencia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo reparamos ese error, ese fallo judicial, ese agravio a la humanidad? De manera que yo creo que habría que pensarse muy seriamente el asunto del error judicial, sobre todo en una pena como esta que no tiene posibilidades de ser resarcida. En otro tipo de errores judiciales, pues sería cuestión de reparar el daño económicamente, el daño moral, reivindicar a la persona en sus derechos, y esto es perfectamente factible, porque además habría que reconocer que el error judicial forma parte también de la actividad jurisdiccional. Eso puede suceder por mil razones, no necesariamente por la mala voluntad de los jueces o los funcionarios que trabajan o que se desempeñan en el ámbito judicial. Puede haber circunstancias que conduzcan, que lleven a un error, pero que sea reparable me parece que sería el signo de los estados democráticos. Acuérdense que el error judicial no son a las instituciones mejor desarrolladas en nuestro país, ahí tenemos todavía muchos pendientes. En tratándose de la pena de muerte, pues ya me dirán, ¿no? Yo creo que está fácil suponer que si aplican esta sanción, no habría manera de recuperar esa vida ni resarcir a los deudos satisfactoriamente por ese hecho, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, hablando ahora sobre el populismo penal y los derechos humanos, ¿cómo se interpretaría entonces la pena de muerte? Bárbara, qué pregunta más interesante y también más compleja. Bueno, primero habría que hablar un poco sobre el populismo penal, o populismo punitivo, que es una tendencia internacional que prevé que creando nuevos delitos e incrementando las penas se pueden resolver todos los problemas que aquejan a una sociedad. Esto le viene bien a los políticos, le viene bien a quienes detentan el poder, ¿sí? Crear tipos penales, utilizar el código penal para todo y por todo. De manera que si asociamos populismo punitivo con pena de muerte, pues evidentemente esa será la solución más sencilla que encuentren, ¿no? Bajo el principio de que una vez que se elimina al presunto delincuente, con esto se acabaría el problema de la criminalidad, cosa que es absolutamente incorrecta, ¿no? La criminalidad lamentablemente es algo consustancial a los grupos humanos porque refleja también inconformidad, enojo, malestar, y esto tendría que observarse desde otra perspectiva, es decir, ¿qué tan bien funcionan los poderes judiciales? ¿Qué tan bien funcionan los órganos de procuración de justicia? ¿Dónde está el nivel de impunidad en la inacción de la autoridad? ¿Por qué la sociedad no presenta denuncias? ¿Por qué se alarma cuando no se actúa? Y ahí hay razones suficientes como para entender que para no acudir a una pena de esta naturaleza tan grave, tan trascendente en la vida de una persona, pues habría que hacer funcionar a los órganos judiciales, a los órganos de procuración de justicia, que se vuelvan confiables, que representen efectivamente la garantía de que un hecho delictivo será sancionado convenientemente y no acudir a estas otras formas de agresión ilegítimas, totalmente arbitrarias y que están al margen de la ley, como son los linchamientos, que es una forma de acudir a la barbarie directamente porque no hay confianza en la autoridad. Entonces, el problema de la pena de muerte evidentemente nos plantea todas estas inquietudes. Fíjense, muchos autores la han definido con frases muy rápidas, muy sencillas o muy breves, muy cortas. La pena de muerte podría ser una venganza disfrazada de justicia, o puede ser directamente, como yo lo pienso, el fracaso total del Estado y sus instituciones. Si es que hemos acudido a la pena de muerte, definitivamente tendríamos que reconocer que como sociedad políticamente organizada no hemos sido capaces de salvaguardar los intereses prioritarios, significativos y más importantes de un grupo humano, ¿no? Permitir que exista la pena de muerte equivaldría también, o sería algo similar a permitir la tortura, ¿me explico? Y esto significaría directamente que no hemos construido ni instituciones ni creado leyes que regulen convenientemente la existencia y la convivencia humana como nos gustaría a todos. La pena de muerte, finalmente diría, es el fracaso de la democracia, como dije hace rato, ¿no? Y se asemeja más a un Estado vengativo que a un Estado que procura o vela por la justicia.
Ahora, doctor, justamente como lo comentábamos antes de iniciar el programa, es un tema complejo y es un tema complicado, ¿no? De muchas implicaciones de carácter social, económico, político y evidentemente jurídico. Con toda la experiencia que usted tiene y siendo una autoridad evidentemente en la materia penal, nos gustaría pedirle en estos últimos 2 minutos que nos restan del programa, si pudiera compartirnos alguna reflexión en torno a este tema tan complicado como es el de pena de muerte. Bueno, desde luego que es un tema opinable y estoy seguro que en la audiencia habrá quienes estén a favor, quienes estén en contra. Es un tema que amerita mucha reflexión, evidentemente, pero la básica y la más importante para mí es que se trata de una pena que es contraria a los valores más elevados de las sociedades democráticas contemporáneas, porque de otro modo tendríamos que observarla como el estado de naturaleza, originario, la barbarie, pues, ¿no? Si eso pensamos del género humano, pues a ver quién cierra la puerta y a ver quién es el último de los verdugos que se atreve a hacer esto o ejecutar una sanción de esta naturaleza. Fíjense, en el caso de nuestro país, Michoacán fue en 1924 el estado que abolió la pena de capital, 5 años antes que el Distrito Federal. Jalisco en 1933, Zacatecas en 1936, Chihuahua en el 37, Chiapas y Yucatán en el 38, Coahuila en 1941, Colima, Guanajuato y Nayarit en 1955, ¿cierto? El Código Penal del Distrito Federal del 2002 ya no la incluyó y en Sonora fue hasta 1975. Sí, hay una ruta en este sentido, hay todo un proceso internacional por abolir este tipo de sanciones, porque denota, evidentemente creo que estoy insistiendo mucho en este aspecto, el fracaso de una sociedad organizada, de declinar en el respeto a la dignidad de las personas. Y podrán decir, los delincuentes son bárbaros, a usted, como me lo han dicho muchas veces, es que a usted no le han asesinado a un pariente, y lo entiendo ese dolor y esa frustración y ese enojo de las personas y ese ánimo, que es muy natural, también es comprensible, de querer saldar un agravio de esta naturaleza, hasta con las propias manos quisiera hacerlo uno, ¿cierto? Pero eso no nos vuelve más racionales, no nos vuelve más inteligentes, no nos vuelve más dignos, de manera que tampoco podríamos reducir nuestra reacción frente al delito con ese tipo de respuesta. Doctor, sin duda, bueno, su participación nos ha dejado, nos permite tomar incluso una postura más informada, con mayores elementos. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirle. Agradecemos al doctor Manuel Vidaurri Arrechiga. Él es profesor investigador de la Universidad de La Salle, Bajío. Además, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Red Académica Internacional por la Abolición de la Pena Capital. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarme con ustedes y con la audiencia. Hasta pronto. Pues qué tema tan interesante, ¿no, Bárbara? Qué tema tan interesante acabamos de tocar en el programa el día de hoy. Sí, además invitar a la audiencia, por supuesto, a interactuar con nosotros en las redes sociales, a formular incluso nuevas inquietudes sobre este o algún otro tema que pueda ser de su interés. Así es, Bárbara, y como tú lo decías, antes de pasar a la siguiente sección, nos permite contar con mayor información para justamente poder opinar de mejor manera sobre un tema, como decía el doctor Manuel Vidaurri, un tema opinable, justamente, opinable. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Continuando entonces con el programa, le damos la bienvenida al licenciado Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, quien el día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante para las familias en Colima. Ese es el tema de la guarda y custodia. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, maestra Bárbara. Buenas noches, doctor Enoch. Un gusto poder saludarles a ustedes y a nuestra audiencia en este programa. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de la acción para solicitar la guarda y custodia.
un proceso que es muy recurrente y que nos han platicado, nos han comentado nuestros usuarios de cómo hacerle o qué tener que hacer para lograr el cumplimiento de este derecho. Ahora, licenciado, una pregunta que se han hecho frecuentemente los usuarios que acuden al bufete, y seguramente muchos los escuchas, es ¿para qué resulta necesario dicho trámite o solicitud de guarda y custodia? Bueno, algo muy importante que hay que considerar es que estamos hablando regularmente de menores y los padres dentro de la obligación pues tienen que salvaguardar los derechos de estos, pero también tienen que otorgar estos satisfactores de necesidades. Entonces, cuando los padres no se ponen de acuerdo, ¿quién se encargará de los cuidados diarios? Háblese de darle de comer, de mandarlos a la escuela, de que estén limpios, de que hagan sus actividades diarias que sirvan para su desarrollo psicosocial. Cuando no se ponen de acuerdo, es necesario llevar a cabo estas acciones para que el juez determine, ante la negativa de los padres, quién debe de cumplir con esta obligación. Oiga, licenciado, deduzco entonces de lo que usted nos comenta que la guarda y custodia entonces es una carga, una obligación para progenitores y un derecho para los menores. Y entonces, ¿qué implicación tiene que se declare la guarda y custodia a cargo de un progenitor o de otro? Bueno, la carga como tal, como lo dice acertadamente, maestra, pues existe con este solo vínculo de ser padres e hijos. Cuando están juntos como familia, pues recaen ambos. Ambos tienen esa carga y ese derecho debe cumplirse para los menores. Estas implicaciones tienen cuando surge la separación. Es decir, cuando se separan los padres y no determinan quién se va a hacer cargo de estas obligaciones, es entonces que tendrán que acudir ante un juez para que lo determine y para que éste establezca de manera clara quién deberá de cumplir con estos satisfactores que comentaba, quién deberá cuidar y vigilar el cumplimiento de todos estos satisfactores. Ahora, licenciado, en función de lo que se ha señalado hasta el momento, si una persona quiere realizar dicha solicitud, ¿qué documento necesitaría? Bueno, en principio tendríamos que hablar del acta del registro civil. Es decir, tendríamos que considerar que vincular esta relación filial, establecer que es padre o que es madre, o incluso familiares cercanos, háblese de los abuelos, por ejemplo, tíos, cuando hay ausencia de padres, hay que acreditar esta relación civil. Pero además, cuando hablamos de violencia, tendríamos que incluir aquellos documentos que nos vinculen a estos actos de violencia, porque serán un factor para que el juez poder determinar con quién va a estar o con quién va a desarrollar su desarrollo psicosocial el menor en mejor proporción. Ahora, licenciado, si una persona quisiera más información sobre el tema, ¿qué podría hacer? Claro, les invitamos, como lo hemos hecho en programas anteriores, a que nos contacten vía telefónica al teléfono de la Facultad de Derecho, que es 312-31-610-71, o bien nos visiten en la propia facultad en el campus norte de la Universidad de Colima, o a través de nuestras redes sociales puedan mandarnos un mensaje y poder entablar una conversación, ya sea presencial o vía mediación tecnológica, y puedan resolver aquellas dudas que en lo particular puedan llegar a tener respecto. Pues un tema muy interesante, como Bárbara, como todos los que trae a discusión o a información el licenciado Francisco Mayoral, a quien le agradecemos que esté presente, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho Universidad de Colima. Gracias, licenciado, por estar con nosotros en cada uno de los programas. Bueno, Bárbara, ¿qué te parece? Un programa muy interesante, creo que aporta temas tan necesarios para la discusión, pero sobre todo muy controvertidos y que nos ayudan a tener una sociedad mucho mejor informada en dos temas que no solamente se cuestionan, sino que también lastiman. Uno tiene que ver con la guarda y custodia, como tú le decías acertadamente, muchas ocasiones se quiere ver como un derecho de los progenitores y se pasa de lado que es un derecho de las y los menores. Y en el tema de la pena de muerte, con lo que concluía nuestro invitado, que es con esa molestia, ¿no? Con ese rencor, con ese dolor, con esa pasión de querer hacer incluso justicia por mano propia, como una medida para justificar justamente la necesidad de esta medida, ¿no? La pena de muerte. Sí, sin duda, ambos temas son muy importantes, como tú lo señalaste, y además, si a nuestra audiencia se le generaron nuevas inquietudes, entonces este programa cumplió su objetivo. Es importante poner a discusión este tipo de temas, pero además con información actualizada, veraz,
Y por favor, háganos llegar sus inquietudes, sus opiniones a través de las redes sociales. No, creo que va a ser el momento ya de despedirnos. Así es, Bárbara, así es, vamos a tener que despedirnos y es una buena oportunidad también para invitar a nuestros escuchas que, si estás de acuerdo, que también nos propongan, ¿no? ¿Qué temas quieren que se toquen en este programa, que resulten de su interés? Pero bueno, prepararemos la dinámica correspondiente. Como tú dices exactamente, el programa se ha agotado el tiempo. Muchas gracias a todas aquellas personas que lo hacen posible. Gracias al equipo de producción del 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también al equipo de producción del programa, el doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, pero también gracias a quien no se ve, no aparece en este programa, pero también lo hace posible en la parte técnica, que es el licenciado Julio César Llerenas Ceballos. Muchas gracias a todas y a todos ellos, pero sobre todo, como siempre decimos, gracias a nuestros radioescuchas que hacen posible este programa y que nos han mantenido en su gusto por más de 2 años. Ya próximamente 3 años de emisión de este programa. Que pasen ustedes muy buena noche. Se despiden los micrófonos. Bárbara Mancera. Y Enoc Morán. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.